Estaba esta semana leyendo un libro sobre Irán, tratando de entender qué es lo que está pasando, y lo primero que me vino a la cabeza fue una película norteamericana, que no tiene nada que ver con el asunto, que es Un extraño entre nosotros, una película dirigida por Sidney Lumet, que hizo muchas películas, Sérpico, Tarde de Perro, y Un extraño entre nosotros narra una investigación policíaca en un barrio judío de Nueva York. ¿Qué tiene esto que ver con Irán? O con los libros que se han escrito recientemente que intentan explicar la naturaleza del conflicto, su desarrollo, su dinámica, hacia dónde va. Creo que es importante discutirlo. Bueno, bienvenidos al programa de Nuevo Eco de 1886. Un extraño entre nosotros, dirigido por Lumet, fue interpretado por la conocida actriz Melanie Griffith, y ella narra un asesinato en una joyería en el centro de Nueva York, en Manhattan, y entonces como no saben qué hacer, la policía manda a un agente, a una detective, que es esta mujer, para que se haga pasar como judía en una comunidad hasídica, sumamente ortodoxa. Y el rabino dice, no, es una sobrina que vino a vivir con nosotros, está un tiempo acá, para las apariencias, para que la gente no sepa, en caso de que realmente el asesino esté dentro de la comunidad. Y en un momento dado, el rabino una noche le dice a la mujer, a la policía, a Melanie Griffith, usted y yo nos parecemos. Y la mujer le dice, rabino, no se rebaje, usted no sabe lo que está diciendo, usted no sabe lo que yo he hecho, no se rebaje, por favor, no se compare conmigo. La mujer, reconociendo la altura moral de un hombre que había estado en la Segunda Guerra Mundial y que había pasado y que había sobrevivido el Holocausto a un campo de concentración. Y el rabino le dice, sí, nos parecemos, porque ambos, usted y yo, hemos estado en presencia del mal. Hemos estado en presencia del mal absoluto, de una voluntad de querer hacer daño al mundo, y hemos sobrevivido sin haber corrompido nuestra parte más interior, más personal, más íntima, nuestra alma, nuestro espíritu no ha sido contaminado con esa maldad. Y esta es la novela, esta es la película que me vino mientras estudiaba y releía un libro de la escritora venezolana Carol Prunhuber, y sobre Irán, que fue presentado en Sevilla hace pocos días. Y digo esto porque entender el Irán tiene que ver un poco, no solamente el lado militar, el aspecto tecnológico, los misiles, el armamento atómico o no, sino qué es lo que está ocurriendo en Irán. Y aquí me remito de nuevo a un libro que no tiene nada que ver con el tema, aparentemente, con el tema de la guerra, del conflicto actual entre Estados Unidos, Israel e Irán. Me refiero a la novela, el libro, el ensayo, a las memorias de una escritora iraní, se llama Azar Nafisi. El libro se llama Leyendo a Lolita en Teherán. Esta es una mujer, una profesora universitaria que renunció harta, cansada de las persecuciones de la policía moral norteamericana, que hacía que las mujeres entraran por una puerta y que les chequearan cómo estaban vestidas antes de poder entrar a clase, y los hombres pasan libremente como les dé la gana. La mujer renuncia. Entonces convoca, invita a sus mejores estudiantes, todas mujeres, que vayan a su casa a leer libros prohibidos. Y entre ellos este libro de Vladimir Nabokov, Lolita. Y aquellas mujeres lo leen y están comentando a las mujeres el drama que significa ser mujer y tener una mente abierta a la problemática, al pensamiento de Occidente o de otras maneras de conducirse en el mundo diferente al chiismo duodecimano que practican los ayatolas y que defienden y que imponen a sangre y fuego los ayatolas en Teherán. Y es impresionante porque esta novela narra cómo una muchacha, una de las mujeres que está invitada a la casa de la escritora, a esta mujer, Azar Nafisi, dice que ella, un sobrino,
le contó a sus padres, un muchacho joven, entrando a la adolescencia, que había tenido sueños prohibidos. Sueños prohibidos significa que estaba en la playa con traje de baño, hombre y mujer en traje de baño en la playa, y en un momento dado alguien estaba tomando y le dio un beso uno a otro, nada fuera de lo común. Y sin embargo el niño se despertó llorando porque había tenido un sueño prohibido. Si la policía era capaz de invadir el territorio de los sueños y perseguir y encarcelar a ese niño por eso. Y esto es la visión, la psique de muchos iraníes. O sea, es que el problema no solamente es una dinámica que comenzó en 1953, cuando la CIA, de común acuerdo con las grandes potencias y sobre todo con las grandes transnacionales petroleras, tumbaron a Mossadegh, que era un presidente democráticamente electo, sino que impusieron posteriormente a la dinastía Pahlavi, del cual el Shah fue su figura, fue la cara, el poder ejecutivo, el gobierno, y el Shah impuso con el Sabah, con la policía militar, una represión terrible, y el Shah creía que le estaba haciendo muy bien, estaba modernizando Irán, estaba, digamos, imponiendo un orden liberal en la economía, y en realidad estaba provocando una tremenda oposición que no se sentía porque era reprimida salvajemente por su policía y por la inteligencia militar. Finalmente, en el año 79, ya conocemos la historia, hay una rebelión, una revolución en Irak encabezada, dirigida, de la cual era vocero más bien el ayatollah Khomeini, pero que en realidad era un conjunto de fuerzas donde estaban intelectuales laicos, otro tipo de religiosos, estaban los kurdos, estaban los sunitas, estaban la población civil prooccidental, inclusive religiosos del mundo chiita, pero que era una revolución democrática que intentaba rescatar a Irán de la tiranía, de la opresión de la dinastía Pahlavi. Y Khomeini los traicionó a todos, impuso a sangre y fuego una dictadura moral, no solamente política, policial y social, sino una dictadura. Impuso una manera de ser que se corresponde con la visión que de la sociedad del hombre y la mujer tienen los ayatolás, que están formados, que ven el mundo desde una óptica muy diferente a la de Occidente o a la de los otros países sunitas como Arabia Saudita, que aplauden lo que está haciendo los Estados Unidos actualmente en Irán. Y recuerdo un poco todo este tema de la película de Sidney Lumet, Stranger Among Us, un extraño entre nosotros, con Melanie Griffith, y recuerdo el libro Leyendo Lolita en Torán, porque me leí este libro de la señora Carol Plumhoover, que es muy valiente, que antes de eso había escrito un libro sobre la represión política venezolana en Venezuela, que ocasionó centenares de muertos en los años 2016-2017, que fueron manifestaciones que fueron reprimidas salvajemente. Y ella antes de eso había ido a Irán y había estado con el movimiento kurdo y participó y estuvo a caballo con la guerrilla kurda iraní y logró verle la cara a la muerte, a los enfrentamientos, a los disparos, a los tiros, a los bombas de la fuerza iraní que se oponían al ejército kurdo con quien ella compartía sus días en aquel momento. Entonces la pregunta obviamente que uno se hace leyendo a Carol Plumhoover, no solamente que vamos a leer sus libros, que vamos a leer este libro que fue presentado en Sevilla, que es un poco como la introducción a un libro mayor, su libro más importante, que sigue siendo El Kurdistán Imposible, que fue publicado en inglés y en francés, que todavía no ha sido traducido al castellano, pero que narra la vida del líder kurdo Gamselu, que fue asesinado en 1989, cuando el gobierno iraní lo invitó para negociaciones diplomáticas en Viena,
en Austria para negociar los términos de una autonomía que no era una independencia kurdo, sino unos términos de autonomía parecidos a lo que están pidiendo o lo que piden y lo que hacen los catalanes y los vascos hoy en día en el territorio español. Es decir, una autonomía del lenguaje, del idioma, de la religión, política, administrativa. Y sin embargo, Gamselu, que era el líder kurdo, que era a quien acompañaba la señora, sobre la cual escribió la señora Pronhuber, fue con una amistad, fue a la cita con representantes diplomáticos del gobierno iraní y fue ejecutado. Y se supo quiénes habían sido, como se supo quiénes volaron la Mutual Judía Argentina en Buenos Aires, y se supo que eran los iraníes, pero nada se hizo. O sea, esta es la naturaleza del régimen. O sea, la naturaleza del régimen es tal que es de una disposición enorme a imponer una geopolítica que fundamenta la seguridad de Irán en el miedo de los países que le rodean y que se le oponen. Es una estrategia de defensa nacional que implica agredir no solamente a través de las propias fuerzas, sino de fuerzas aliadas, como lo son los hutíes, como es el Hamas y como lo es el Hezbollah. Es decir, este es un país que es un peligro porque vive en una inmensa paranoia frente a los países que rodean y en un gran anti-norteamericanismo que de alguna manera está fundamentado bien fundamentado, se podría decir, en lo que ocurrió en 1953, pero que estamos ya más de medio siglo después, casi un siglo, vamos a llegar después en otro momento histórico que impide ver las relaciones diplomáticas entre los países de otra manera. De manera que los invito a leer el libro de Karl Pronhuber, que ustedes están viendo en la portada en este momento, y por supuesto a reflexionar que el régimen, no es solamente el problema del régimen de Irán, no es solamente un problema militar, sino que implica una lucha espiritual. ¿Cómo nosotros vamos a conservar la calma? ¿Cómo nosotros vamos a conservar la paz necesaria, como le ocurrió al rabino y a la detective de la policía de Nueva York en la película de Sidney Lumet, sino cómo nosotros somos capaces de rescatar ese espacio íntimo, interno, que nos permita dialogar con los demás, dialogar con nosotros mismos y entender y practicar la tolerancia y la apertura hacia fuentes de sabiduría, hacia la libertad, que significa un verdadero encuentro con Dios sin tener ánimo o apetitos de destrucción del prójimo y respetando pues la libertad de expresión. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.